tardes tengan todos ustedes. Hoy es jueves de miscelánea geográfica. Y como cada programa aquí haciendo ruido, les saludamos con mucho gusto el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina. Agradecemos a todos los que nos escuchan por el 102.3 FM de su radio y a los que nos siguen por las redes sociales. Por supuesto también a quienes con su apoyo nos ayudan para que este programa sea posible. Y agradecemos en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil y en la operación técnica y transmisión en Facebook Live Aldair Arechiga. Muchas gracias a todos y bueno, también qué bueno que nos acompañan porque hoy les tenemos un tema muy interesante y también pues que da para opinar a los que saben, a los que conocen de esto, y así como hay lugares culturales de arte, pues hoy hablaremos de lugares culturales llamados cantinas en Guadalajara. Y pues, ¿por qué no? De aquí también, y los que conozcan de algunos otros lugares, pues que aporten, sí. Claro que sí. Y para hablarnos de este tema, nos acompañan aquí en cabina el doctor Carlos Adolfo Preciado Ortiz y el licenciado Felipe Flores Gómez. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí y es un placer tenerlos como siempre y como en otros programas. Gracias a ustedes. Bueno, ya saben, no nos dejen solos. Esperamos sus aportaciones, comentarios, saludos, todo lo que quieran compartir o comunicar, lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o por mensaje de WhatsApp al 317-12-123-25. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radio udg/Autlán. Y si quieren ver a nuestros invitados es en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Recuerden que este programa lo hacen ustedes, así que no nos dejen solos, acompáñenos y doctor Irineo, el micrófono todo suyo. Gracias, Elizabeth. Buenas tardes, señores. ¿Estudiaron? Completamente, doctor. Bueno. Hace muchos años, señor doctor. Bueno, dos cosas antes de entrar al tema. Una, bueno, habíamos estado muy ausentes, nos da mucho gusto regresar y con estos invitados de lujo. Yo creo que los organizadores de la FIFA les preocupaba mucho que les robáramos audiencia, ¿no? Porque nos suspendieron 2 programas debido a las transmisiones del Partido de México del Mundial, y yo creo que sí les preocupó mucho, por eso no nos dejaron transmitir. Eso debe ser. Seguramente eso pasó. Sin duda, eso fue lo que pasó. Y el otro breviario cultural, bueno, ya ven que en la mañana lloviznó algo, no sé si aquí, pero yo estaba en el rodeo y ya lloviznó. Ayer llovió, y dicen los que saben del campo que el 24 de junio inicia el temporal, llueva o no llueva. Y eso lo vinculamos con el solsticio de verano, que sucede entre el 22-23 de junio, y es cuando el Ecuador alcanza su máxima, el Ecuador térmico alcanza su máxima latitud, y luego es el inicio de la temporada de ciclones. Entonces yo como geógrafo no puedo desatender este tipo de temas que permiten los ciclos climáticos, ¿no? La inclinación del eje terrestre y las diferentes posiciones de verticalidad del Sol sobre diferentes partes de la superficie terrestre. A ver, una cantina. Bueno, a ver, ¿quién me puede más o menos definir lo que podría decirse de una cantina entre otros lugares de esparcimiento de este tipo? Y se puede decir que es un lugar cultural, ¿o no? A ver, doctor Preciado, ilústrenos. Y si no, vaya usted a saber si yo tengo alguna posibilidad de tener una palabra autorizada al respecto, que no sea la experiencia de aquellos años. Ajá. Pero sí me gustaría comenzar haciendo una aclaración. El término cantina, antro, son términos recientes, ¿cómo decirlo?
En la segunda mitad del siglo XX, esas palabras eran prohibidas. Eran lugares de muy mala muerte, a donde iban personas a emborracharse y no precisamente de cara al público, ¿no? El nombre ya de antro pertenece a estas generaciones nuevas, en donde es incluso un lugar para que los jóvenes de clase social elevada se acerquen a beber y a compartir. Entonces, a los centros que posiblemente usted se está refiriendo no eran conocidos como cantinas, eran restaurantes bar, o restaurantes bares. Y tenemos, bueno, una gran cantidad de los que estaban en el centro de Guadalajara, de aquella Guadalajara de los fines de los años 60 y 70, y seguramente más adelante. Yo ya en el 74 salí de Guadalajara. Entonces, ese era un lugar a donde usted podía ir de día, sentarse en una mesa, le daban una carta para que se cumpliera el protocolo, pero usted perdió una cerveza y con la pura cerveza, con 2 cervezas, usted podía haber comido más o menos satisfactoriamente comida folclórica más o menos buena. Entonces, quería yo hacer esa aclaración porque, bueno, también hay de las otras cantinas y también las conocimos, aquí el licenciado y yo. No me digan, parecen decentes. Pero creo que no es de esas de las que se centra el tema, a menos que luego ustedes lo digan de otro modo. No, lo que pasa es que a mí me hace ruido, ciertamente el concepto de cantina es más o menos reciente, porque incluso antes estaba prohibido producir alcohol en México, ¿no? Para no competirle con el vino a los españoles, ¿no? Por ejemplo. Y también pues era mal visto la gente que se emborrachaba o ese tipo de lugares de mala muerte. Y ciertamente el concepto de cantina se empieza a cultivar, a culturizar de manera reciente, pero me hace ruido el tema y la diferencia entre cantina y antro. A ver, licenciado, ¿podría más o menos esbozar? Y el público, por favor, ayúdennos, porque no me digan que no nos pueden ayudar en este tema, que es un Bueno, yo en principio agradecer la invitación, no sé por qué motivo nos haya usted invitado aquí al doctor y al servidor, no entiendo, pero bueno, vamos a tratar de aportar algo que nos han platicado, por supuesto. Ajá. Bueno, yo creo que ya lo definió muy bien el doctor Preciado. La cantina, desde luego que es un lugar de convivencia, un lugar donde la gente iba a convivir, a platicar, a charlar y bueno, pues tomarse un trago. Y desde luego recibir a cambio de eso el ofrecimiento de la botana que la casa preparaba, ¿no? Y hay muchos lugares que ya platicaremos de ellos, ¿no? El antro, como bien dijo también el doctor, es algo ya más actualizado, donde los jóvenes que pues vamos al antro, ¿no? O el antro, en mi juventud no había antros, o yo no me acuerdo, eran como fifís, ¿no? Yo creo que era el sinónimo. No. El Se sinónimo hablaba de antros como cosas feas. Como cosas feas en su momento. Es un antro. ¿Y la cantina? Ahí iba junto con pegado, ¿no? Sí, porque la cantina estaba cerrada con un biombo, con un letrero que decía cortinas, se prohíben menores de edad, boleros y policías uniformados. Y vendedores. Sí, es también. Ahí sí, vendedores ambulantes. El gobierno de adentro era suficiente para controlar todo. Ok. Y bueno, entonces, al menos lo que en mi caso trataré de platicar es las experiencias que me tocaron vivir en mi juventud. Ajá. Y yo hablaría un tanto cuanto, yo la carrera universitaria de la licenciatura la hice en los años del 72 al 77. Entonces, bueno, eso me dio la oportunidad. Ya había que siempre había ahí compañeros que le inducían a uno al mal. Era pervertidor, no sé si de menores o de mayores, pero ya estaban ahí presentes y bueno, pues visitamos muchos lugares, desde luego, después de la clase. Oigan, otra pregunta, es que hay que ir, la parte conceptual es importante en la academia, no sé aquí, pero en la parte académica. La diferencia porque no en todas las cantinas o en todo este tipo de centros, dan botana. Yo conozco al menos uno en donde llega uno, es el lugar donde dicen que la cerveza es más barata, todo Guadalajara,
pero no le dan a uno ni un cacahuate, por ejemplo. Y entonces, ustedes ya me llevan ventajas, ya hablaron de los 60s y de los 70s, yo llegué a Guadalajara en el 80 y ahí empecé mi cultivar en estos temas. Pero sí había una distinción, por ejemplo, entre lo que yo reconocía e identificaba como una cantina y un centro botanero y un restaurant bar. Sí. Entonces, había lugares, y ya vamos a entrar en materia, había lugares donde uno iba a botanear para comer. Es correcto. Básicamente tenías que comprar 1 o 2 cervezas, pero para que te sirvieran y comías bastante bien. Luego se vino degradando ese concepto, ¿no? Pero era un lugar donde uno iba a comer más que a tomar. Sobre todo los pobres estudiantes, ¿no? Así es. Y luego otra cosa que les quiero comentar, y que de ahí yo sostengo que una cantina es un lugar cultural, porque se decía, no hay posgrado que valga la pena si no tiene una cantina cerca. Porque salía uno de los deschongues que se daba uno en el posgrado, en los debates, de los avances de investigación, y luego se iba uno al botanero más cerca y le sobaba uno la espalda al otro. Era broma, hombre. A suavizar las opiniones, sí, claro, hombre. claro. Entonces decían que eso era muy importante, tener ese lugar ahí, cercanía, porque era la otra cara, y ahí se armaban hasta los debates más intensos a veces. Así es. Y el otro tema, me acuerdo que un profesor de la maestría me decía, cuando yo andaba haciendo trabajo de campo, y bueno, uno dice, ay, ¿cómo voy a invitar a Perenganito? Dice, mira, Irineo, donde te va a dar la gente realmente información, y se va a abrir, y se va a exponer, va a ser en una cantina. Invita, frente a una copa de vino, frente a una cerveza, la gente se va a abrir, porque si no está toda la simulación en un trabajo de campo, llegas, entrevistas a alguien y, oye, ¿cómo le va aquí? No, pues aquí sobreviviendo, y volteas y ves el corral con una veintena de vacas de ordeña, pintas, y los pobrecitos no pueden vivir. Y en la cantina como que se abre esa cuestión. Sí, definitivamente yo creo que el lugar de la cantina es un lugar entre iguales. Ajá. Y eso es muy interesante entenderlo porque se suavizaban todas las cosas, los mejores acuerdos se hacían en las cantinas, tanto de negocios, políticamente, etcétera, etcétera, pero... Y no había tantos cafés, ¿verdad? No, como ahora hay que ir al café. Ahora hay que ir al café, Ajá. efectivamente. Adelante, pero en ese tiempo, y yo creo que todavía, esa igualdad que da el estar sentado frente a frente, no en un escritorio de la silla del ejecutivo al visitante, sino que del lugar de la silla a la silla, sin que medie más que la cerveza o el trago que está tomando, ¿no? Y eso facilitaba mucho los diálogos que se daban, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos en un par de minutos. No se nos vayan, coméntenos.
Yo con José Alfredo Jiménez. Y le recordamos, hoy estamos hablando de lugares culturales llamados cantinas en Guadalajara y nuestros invitados, el doctor Carlos Adolfo Preciado Ortiz y el licenciado Felipe Flores. Y bueno, pues ya están llegando los comentarios y dice, interesante tema. A través de esos temas se puede conocer las transformaciones de la sociedad y la economía, sobre todo por los temas de la tolerancia y la moral. ¿Qué opinan de esa opinión? Vuélvalo a leer. A mí me parece interesante. Nada más la parte final, que es la que no entiendo si es una pregunta o una afirmación. Y por cierto, perdón, se me olvidó comentar, este es comentario del doctor Octavio González. Y dice, interesante tema, a través de estos temas se puede conocer las transformaciones de la sociedad y la economía, sobre todo por los temas de la tolerancia y la moral. ¿Alguien de ustedes quiere comentar esto? No, o sea, pues estoy de acuerdo. No me da... Creo que es importante marcar el contexto, Ajá. que es lo que el doctor menciona. O sea, la evolución que se ha dado de los años, de la última parte del siglo pasado, con la generación de los baby boomers que somos, bueno, usted sí, usted claro que no, y que teníamos una cultura de la interacción pública mucho más reposada que la que hay actualmente. Ajá. Entonces, hablar de cantinas era para hablar escondidas. Ajá. Pero hablar de irse a tomar esa cerveza del mediodía a un lugar como Panchos, como el Imperial, como la Alemana, como el Manolos, como el Lido, eran lugares que se podían citar en voz alta, se iba de día y se llegaba en Guadalajara había una costumbre, no sé si en todas partes, que le llamábamos a hacer las 12. Las 12 era la hora en que con autoridad uno podía empezar a tomar una cerveza, no antes, no era bien visto antes. Entonces a las 12 uno se daba cita, 12:15 para no ser tan puntuales, se daba una cita en el lugar que venía al caso. Uno de los lugares que yo más frecuenté se llamaba Panchos, está atrás del edificio Mulbar. Y por lo menos en la parte matutina, de las 12 hasta las 3 de la tarde, era un lugar muy, muy recomendable, en donde te sentabas en un ambiente taurino, una peña taurina, de hecho. Así es. Te sentabas, pedías un par de cervezas y con eso te llenaban la mesa de platitos con tacos y con un caldito de camarones famosísimo, que era un vasito de esos de veladora con muchas verduritas y un camaroncito escondido por ahí en el fondo. Que por cierto, doctor, era de Paco Jauregui, que era el director de la orquesta de Paco Jauregui. Que tocaba en el Agua Azul. Que tocaba en el Agua Azul. Sí, Entonces es un lugar ahí que él aperturó, en donde efectivamente había espacios hasta determinado tiempo y luego por las noches tenía otra fama, que aquí nos prohíben hablar de eso. Yo creo que una cosa bien es importante decirlo. Para seguir este comentario que nos hace el doctor, es que la participación de las damas en este tipo de cosas en ese tiempo, que hubiera uno querido que estuvieran, pero las damas en ese tiempo no se tocaban ni con el pétalo de una rosa, entonces no... En público, porque en privado... Bueno, sí. eso ya sería otra cosa, pero lo cierto es que ellas no iban a esos lugares, aunque no fueran lugares indecentes, pero no eran lugares para damas. Y entonces eran lugares para hombres solos. Empezaban con los camarones de las 12, si no es que ibas a uno de los que estaban por ahí en la calle, las tortas ahogadas, cosas así, que no era ni almuerzo ni comida, porque ya era una hora de empezar simple. Los que no teníamos mucho que hacer, ¿verdad? Yo creo que el que trabajaba de veras no podía darse esos lujos. Y ustedes se dieron el gran lujo. Bueno, pues algo tenía que hacer. No, definitivamente eran lugares ahí que permitían el esparcimiento, la convivencia. Yo todavía conservo grandes amistades que se forjaron en las cantinas. Ajá. Y eso, y lo digo muy honestamente,
han sido muy, muy duraderas. De vez en cuando nos volvemos a encontrar en las cantinas que ya mencionó el doctor, pero que cubrieron una época muy importante desde el punto de vista social, porque en realidad ahí nos citábamos a tales horas en el Manolo Estadio, por decir algo, o a tales horas en el Manolo Munguía, que era otro. Era el que yo iba. Ahí usted iba, pues ahí está. Y entonces, bueno, pues allí convivía uno y se tomaba la cerveza, el tequila, y bueno, pues como dice José Alfredo en su canción, ¿verdad? Estoy en el rincón de una cantina, porque además servía, y se veía mucho, eso es importante también comentarlo, mucha gente solitaria que iba a tomarse el trago y a la reflexión, quizás amorosa, quizás desde el punto de vista del rompimiento familiar, quizás desde o laboral, qué sé yo, pero sí se daba mucho este tipo de actitudes de la gente que iba y en solitario se tomaban el trago, 2 tragos o hasta más. Y ahí hasta más. Dos, tres, hasta más, muchísimo. Pues cómo no. Oiga, regresando un poco al tema de la no inclusión de la mujer en estos lugares en aquel tiempo, por decisión más de ellas que de uno quizás. Sí, claro, no era ningún tipo de discriminación. Era, por ejemplo, La Fuente. La Fuente no tenía... Solo tenía mejitorios para hombres y a la pared y al público. El público y en la pared se arrimaba uno a la pared. Y ese sí era una cantina. Fue una cantina desde que nació ahí. No había botanas que yo sepa. Bueno, a lo mejor pedías. Ahí me tocó, yo decía hace un rato que me tocó hacer la licenciatura de Derecho del 72 al 77. Y paralelamente a ello estuve trabajando en el Poder Judicial, que queda a 150 metros de donde está La Fuente. Que La Fuente es de las cantinas que se conservan. De las cantinas que tradicionales. Mujeres, sí, claro. Pero ahora ya está aperturado a mujeres. Antes no, y como dice usted correctamente, no daban botana, le daban a uno unas rebanadas de naranja. Y nosotros le pedíamos, tráete el queso amarillo, porque esa era la botana que daba, ¿no? Pero a partir de la 1 de la tarde, llegaban ahí un enjambre de gentes que vendían tacos dorados, huevos cocidos, papas cocidas, tortas, etcétera, etcétera. Y ellos pues ya le llevaban pues obviamente consumidas, ¿verdad? Vendidas, pero era muy importante. Y efectivamente no había sanitarios. El migitorio estaba a la vista de toda la gente. Y la leyenda de la famosa bicicleta que ahí está. No, bueno, pues lo que cuentan ahí desde ese tiempo era de que alguien llegó en una actitud ahí desesperada de tomarse unos tequilas que no traía para pagar y que la dejó empeñada, ¿no? Prometiendo ahí muy claramente que iba a regresar por ella, pero que jamás regresó. Y que ahí sigue la biblioteca. Y que ahí sigue la biblioteca. Pero la bicicleta ya es parte del escenario. Es un altar ahí a la bicicleta. Exactamente, pero sí, y no estaba permitida la entrada a las mujeres, o no iban las mujeres. Ahorita ya son las clientes más asiduas. Prohibidas no estaban, no. Los letreros no decían. No decían. Las damas, no. Nomás eran los niños, los boleros, los policías. Y los uniformados, los militares. Sí, Porque en algunas películas, bueno, a lo mejor en las películas es por tema de, pues ya por hacerlo también parte como cómica, porque hay algunas donde se ve, dice, lea que ahí está prohibida la entrada a mujeres, niños y ¿cómo uniformados, como sacerdotes y monjas, algo así. Ahí ponían el también letrerito. Tenían esa prohibición también. Bueno, es que también ahí es en donde entra uno una frontera. A una frontera que yo no estoy seguro que aquí esté posibilitada la cosa para hablar explícitamente, pero la presencia de damas en una cantina tenía otra connotación que podrían ser trabajadoras que estaban sirviendo las mesas o que estaban sirviendo las mesas. Cantinas de añoranza que ya no están, que solo las añoran, y cantinas viejas que todavía se conservan en Guadalajara. Bueno, yo sé que ya no viven permanentemente en Guadalajara ninguno de los dos, pero que por ahí les han de platicar. Sí, de oídas. De oídas. Sabemos de oídas. Cuando yo me acuerdo, doctor, que la más vieja cantina que hay en Guadalajara es la Sin Rival. La Sin Rival. Esa no la conozco. Ya ve, hay que ir. Hay que ir. ¿Y luego? Está por la calzada Independencia y la calle de Gante.
Ok. ¿Qué particularidad tenía y sigue teniendo esa cantina? Que no hay sillas ni mesas. Mm. Llega uno y pide uno el trago, la cerveza y parado se la toma. No hay, al menos hasta hace algunos años. Yo ya tengo rato que no visito ese templo cultural. La sonaja pero popular para los cuates. así es. Esa tengo entendido que documentalmente es la más vieja que hay en Guadalajara. Ajá. Otras, bueno, pues ya la fuente ya la mencionamos, doctor, la Iberia. La Iberia todavía sigue también. La Iberia que sigue, ahí dan botana La muy zona buena. de la calzada, sobre todo en la glorieta que se acerca allá donde está el occidental. El Ángel de la Independencia. Sí, Sí. en esa glorieta había muchas. Ahí estaba la Sin Rival, por ahí cerca. Esa era, sí, Ahí cerca. la vi de fuera. Ujú. No, es que esa zona no era precisamente un lugar a donde uno quisiera andar solo. Es de acuerdo, yo No, no me arrimaba ahí. No. No era precisamente algo donde uno quisiera verse en la tarde saliendo medio alumbrado y solo de un lugar. Había un bar, ese se llamaba bar, Chapala, muy cerca del mercado Alcalde. Alcalde, Así sí, es, ¿verdad? sí. Este, Sí, desde luego. Y luego había, cerca de la Iberia, había otra por la calzada Independencia que se llamaba El Organito, que todavía está el ese Organito. no lo conozco. Doctor, necesitamos hacer un tour inmediatamente. El Organito todavía se conserva. Hay ahí cerca de donde está el edificio de la Policía Municipal de Guadalajara, por la misma calzada, 1,5 cuadras. Ahí está el Organito, que también es muy vieja, no tan vieja como la Sin Rival, no tan vieja como Liberia. Mascucia. Los Mascucia, que hay tres Mascucias, tres sucursales. Pero son puras cantinas, Puras no cantinas, es sí. centro botanero, no tiene nada de... No, ahí se compraba la botana, yo me No, acuerdo. no. Ahí Había. se compra, pero últimamente empezaron a dar, y muy sabroso, una sopa de médula, que es una delicia, ¿eh? Es una delicia Sí. la sopa de médula. Y luego otro en los equipales, los famosos equipales. Ahorita hablamos de los equipales, Sí. vamos a ir a nuestro segundo corte estación y regresamos para seguir hablando de estos centros culturales que se llaman cantinas.
bueno, le recordamos que el día de hoy estamos hablando de lugares culturales llamados cantinas en Guadalajara. Y nos acompañan en cabina el doctor Carlos Adolfo Preciado Ortiz y el licenciado Felipe Flores Gómez. Que bueno, ya como lo comentaron anteriormente, yo creo que muchas de las canciones, entre las que escuchamos y otras más, pues se escribieron en alguna cantina. Sobre todo cuando andaban con penas de amor. Sobre todo, José Alfredo Jiménez, ¿no? Sí. Ahí escribía. Claro. Ahí escribía. A ver, bueno, antes tengo un mensaje de Inés Terríquez. Dice, muy culturales, aquí en Toluca es famoso el bar 2 de abril en su bebida espirituosa llamada Garañona. Ahí está. Este... Es que es muy importante entender eso, que hay muchas cantinas, tenían su bebida bien definida. Los Equipales tenían un nombre que no puedo decir aquí, pero era muy sugerente. ¿Cómo no? Y bueno, pues cada cantina se caracterizaba por eso, ¿no? Oiga, ¿y la alemana? ¿Qué tan cierto es que ahí se inventó la torta ahogada? No, Por fuera de la no, alemana. no. Por fuera de la alemana. no. A ver. La torta ahogada se inventó en las 9 esquinas. Pues está muy cerca la Ahí alemana, sí, ¿eh? es el barrio. Ajá. Eran famosas las tortas de la alemana porque eran gratis. Y eran unos pedacitos de tortita que le servían, igual que en el Manolos, ¿verdad? Igual que en el Manolo, un muy chiquihuitito sabrosas. con una Sí. servilletita y adentro Así es. 3, 4 tortitas según la cantidad de comensales. Y eso era lo que tenían de gratuitas, pero las verdaderas tortas ahogadas que no llevan ni frijoles, ni lechuga, ni nada de eso, es el puro virote salado. Con carne Las carnitas y secas, o sea, doradas, no como ahora que son cocidas. Eran unas carnitas rendidas y 2 salsas, una salsa de jitomate y una salsa de chile yagualica. Una torta tenía toda una... Bueno, pero sí, es tema para otro programa. No. Es toda una clasificación. Desde mitad o entera, media Ajá. o bien ahogada, Ajá. seca, con doble carne, con doble... en bolsa o en sí, plato. sí. Y entonces la alemana tenía un buen toque de... son 3 elementos de la torta ahogada. El virote, las carnitas y la salsa. Y las 3 las tenía muy buenas. Y además eran escasas, y eso era lo que las hacía más buenas, yo creo. Así es. Y luego ahí la cerveza se tomaba En copa. En Chabela. En Chabela. En Chabela, y luego era, pues era de barril, y era famosa la alemana por la cerveza. Así y era es. Catrina. Era Catrina. Era de las fifí. De lo carito. Ajá. ¿Y qué tan cierto es que la torta ahogada surge como torta ahogada porque era virote duro y entonces para ablandarlo y le empezaron a echar ahí la salsita para que no estuviera tan duro y Aprovechar y lo sí que se tenía. que fue un accidente, pues, Así como es. muchísimos inventos y descubrimientos, ¿no? Es correcto. ¿Qué otras cantinas? A ver, ya hablamos de los Equipales, nos quedamos un poco en los Equipales. Bueno, los Equipales, muy tradicional también. Ajá. Mucho, muy antigua. Todavía Donde- están también los Equipales. Todavía están los Equipales, Ajá. sí. La que ya no está, tengo entendido, es la alemana. Creo que ya la... No, la alemana ya está cerrada. Yo ya la busqué una vez y no, Sí. ya está cerrada. ¿Y Ahí el Imperial? mismo... ¿Tampoco? ¿Mande? ¿El Imperial tampoco? Yo No, creo que la Imperial está cerrada también desde hace tiempo. Yo no conozco. Inclusive ahí cerca de la alemana estaba el Lido, que era un El lugar Lido. muy famoso en donde se iba a comer, y más que nada a cenar ya muy trasnochada la gente, ¿no? Ahí llegaba uno al Menudo, menudo, a las criadillas, que eran una delicia, y a media Y a la cuadra- médula. Y la médula. Y después del Lido, del restaurante, estaba el bar, Ujú. que todavía está abierto, pero ya no dan botana, solamente venden tragos y venden cerveza, pero ya no dan botana, eso sigue vigente. El bar del Lido, ahí está creo que es Justo Sierra, No lo conozco. no recuerdo el nombre de la calle, pero por ahí está. Y Miguel sigue, Blanco, ¿no? por Miguel Blanco, es Ajá. correcto. Es correcto, ahí donde está el Templo de San Francisco y el de O Aranzazú. sea, donde de estaba el Aranzazú. restaurante, ahí sigue. Enseguida, ahí media sí, cuadra. sí, es el- Colón, el restaurante Colón y- ya no funciona, ¿verdad? No, Está tiene- cerrado. Tiene muchos años el restaurante que ya no funciona. Está cerrado. Pero bueno, las fifís está también, ¿La qué? de las cantinas fifís,
está ahí el Salón del Bosque, A mí me mucho gustaba. universitario, ahí de Sí, prestigio, acude. Ahí se Aún- definen los aún proyectos en la actualidad. culturales, académicos y ¿Cómo políticos no? de la universidad. Sí, como no, ¿Cómo tengo, no? tengo mis anécdotas yo también. Ya ve. Ahí una cantina fifí, pero Una que se cantina come muy fifí. bien. Muy bien se come. Ay. Es una delicia ahí. Y bueno, pues hay cantidad en Santa Tere, hay una buena cantidad de cantinas, los ¿Cuáles? Tres Potrillos. No me la sé. Doctor, te digo Y que viví necesitamos cerca de hacer Santa Tere, ¿eh? hacer un tour ahí por las cantinas. Ajá. Y bueno, pues había ¿cuáles otras, doctor? Las escaleras. Sí, cómo no. Las escaleras. Mire. Era todo. A ver, viene. Cuando yo estudié la maestría ahí en el Colegio de Jalisco, muy cerca del Centro Histórico de Zapopan, bueno, parte del Centro Histórico, teníamos un centro botanero, una cantina botanera, que se llamaba Los Campesinos, y ahí íbamos a sobarnos el lomo y todo, y a comer barato, pues, porque sí daban unos taquitos muy sabrosos. Ya no, se hizo un bar fifí, y ya no me gustó. Y para la maestría, para el doctorado, perdón, que el doctor estaba por Liceo y Juan Manuel, San Felipe, por ahí, teníamos las escaleras. Las escaleras. Ahí íbamos. Y eran las escaleras porque era una segunda planta. Entonces necesariamente tenías que subirlas y así le llamamos las escaleras. Muy concurrido, por cierto. Sí, ahí íbamos los del doctorado en Ciencias Sociales. Muy Sí. concurrido. Y acá los campesinos, los de la maestría en estudios sobre la región ahí del Colegio de Jalisco, ¿no? Por federalismo había otro que se llamaba Los Granaditos, todavía está. Así como no, muy cerca de Atemajac. Así no necesita entonces el tour, ya los conoce. No Sí, ahí todos, está. no todos. En ese tiempo le llamamos Pancho el Pasojo, era el dueño, Ajá. y él era el que nos atendía, y bueno, pues íbamos ahí con mucha frecuencia, a saludarlo más que nada. Ajá, no ajá. hagamos otra cosa. Sí, seguramente. Doctor Preciado, ¿qué más? A ver, y bueno, pues viene la etapa de las recomendaciones, pero concluyamos con el diagnóstico, antes de entrar a las recomendaciones, ¿qué más? Doctor Preciado. Bueno, el otro día que les comenté el documento ese que se los compartí, hablaron de una cantina que yo no conozco y sí me gustaría conocer, que está en el puro centro de Guadalajara, en una planta alta, y que tiene la vista hacia la Plaza de los Laureles. ¿Dónde es eso? ¿Ustedes la conocen? No, debe ser muy reciente, ¿eh? No, Sí, al sí, parecer tiene es rato, antigua. Sí, Al parecer tiene es rato. antigua. Está justamente entre la entrada de Catedral por ¿cómo se llama? Por 16 de septiembre. Sí, ¿verdad? 16 de septiembre, Hidalgo, y la calle esta de Independencia es. Creo que sí. Pues eso Y es ahí- lo que vale la pena ir a buscar, yo creo. Porque Sí, la yo en vista algún- en la fotografía que sale en el documento ese Ujú. es muy agradable. Sí. Y sí, efectivamente es una segunda planta. Hay un lugar que se llama La Antigua, ¿no es esa? No. O No. me da la impresión. No es esa, es otra cantina, no recuerdo el nombre, pero sí está, no es tan antigua, pero sí está vigente el lugar. No se aprecia mucho porque efectivamente está en una segunda planta, y ya, bueno, pues el estacionamiento está complicado, pero pues seguramente los funcionarios ahí del Poder Judicial, de la Presidencia Municipal y de Palacio de Gobierno han de ser clientes muy asiduos. Sí, bueno, un centro cultural es todo aquel lugar donde, digamos, se puede abrevar temas de la cultura. ¿Y qué es un tema cultural? Pues prácticamente todo. Es Claro. nuestra idiosincrasia, nuestra esencia, nuestra geografía, nuestra historia, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Y entonces la cultura autlense se va a reconocer cuando todo mundo, si hablamos del chante, de las paredes, del rincón, de esto, del otro, del Coajinque, todo mundo reconocemos ese lugar, ¿no? Entonces, la gente de fuera, pues, no puede reconocer esto. Yo me acuerdo una vez estaba en Ciudad Guzmán comiendo y estaban unas personas atrás de mí también comiendo, y de repente escucho hablar a una persona y me volteó rápido pensando que era un compañero de trabajo de Guadalajara, que era de
de por ahí del rumbo, el sur de Jalisco, Zapotiltic, no sé de dónde, y bueno, hablan muy diferente a nosotros, y entonces de repente volteo y dije, aquí está Héctor Luis, y no era el Héctor Luis. Quería decir algo, sí, doctor. hay un segmento que no hemos tocado y que pero que también tiene una parte muy importante, que es el lugar para salir en la noche, pero en buen plan, y que son los piano bares. Ah, correcto. Sí. Como el de Toña la Negra, como el Focolare, el de Maritrini. ¿Cómo se llamaba el que está? El Focolare, el Montparnasse. El Gato Verde. El lugar es el Salón California. Lugares en donde era para salir de noche acompañados, tomar también una copa o dos, y no sé, la cena no era lo principal era estar en ese ambiente de vino que se toma con calma. La copa de champán. La copa de champán. De leche. La copa de leche está en el centro, pero y la copa de champán está por acá, por donde estaba el Minerva, Club Guadalajara. Cerca de la Minerva. Hay otra ya. Por López Mateos. Había una por Chapultepec que era de un pianista muy famoso. Y bueno, había varios de esos lugares que también yo creo que dejaron una huella si ya no existen, porque ya debe de haber evolucionado. Y no estamos hablando de los de la Calzada de Independencia, sino de los que estaban en zonas más o menos seguras. Sí. Y obviamente estamos concentrándonos en Guadalajara, pero lo que es la zona metropolitana, pues tiene, por ejemplo, el Parián, de modo que no podamos hablar del Parián. El Parián Tlaquepaque. Hay otro lugar muy tradicional en Guadalajara que se llama la Birria de Pollo. Sí, como no, en Atemajac. Por Atemajac, que también tiene más de 60 años de estar establecido ahí, ¿no? Entonces, hay muchos lugares en diferentes municipios, sobre todo en la zona metropolitana, y desde luego, pues aquí en Autlán, en diferentes lugares que hay espacios muy agradables y que se han conservado a través de los años, ¿no? Muy bien, vamos a ir a nuestro tercer y último corte de estación. Volvemos. Por Hernán Gómez. Y bueno, les recordamos que hoy estamos hablando de lugares culturales llamados cantinas en Guadalajara, y nuestros invitados, el doctor Carlos Adolfo Preciado Ortiz y el licenciado Felipe Flores Gómez. Y tenemos mensajes a Macario de Dios. Buenas noches, un afectuoso saludo a los conductores del programa y a los estimados amigos invitados
verdaderos juglares nocturnos de la generación de los 70s y 80s, que aún se suspiran recuerdos de singulares ayeres. Yolanda Ramírez Pulido dice, por Epigmenio González y Manzanero, muy buenas las tortas ahogadas, y el gato verde y la bodeguera de en medio. La Bodeguita del medio. Ah, Ahí por Chapultepec. pues. La bodeguita del medio, ahí se llama. Que es idéntica a la que hay en Cuba, ¿no? En La Habana. La Habana. Ajá. Pues esa no la conozco tampoco. Hasta ya va a darse el reconocimiento y actualización de campo. Hemingway. Ah, sí. Así es. ¿Cómo saben tanto? Bueno, Bueno, pues, no vayan a creer, público estimado, que estos señores nomás iban a las cantinas. Ahí iban a otros centros culturales, también iban a las bibliotecas. Estudiaban, trabajaban. Iban a la biblioteca, iban a los museos o van a los museos, caminan las calles de los lugares. Para mí son museos activos, interactivos. Entonces, pues sí, lo pensamos mucho el tema, porque dijimos, bueno, ¿de qué podemos hablar? Pero seguramente podemos armar un programa de otros centros culturales como las bibliotecas, las asiduas bibliotecas, que no son tan concurridas. Entonces la diversidad, la universalidad no es tan grande, y además a la biblioteca es que estar en silencio, entonces como nomás observando, pero no oye uno La nada. concha acústica del Agua Azul. La concha Ajá. acústica. Muchos El presentaciones. teatro experimental ahí Así en Agua es. Azul. Los teatros, bueno, allá en ¿cómo se llama? El auditorio Benito Juárez. Que bueno, ya es otra cosa ahorita. Donde se hacen las fiestas de octubre. Ujú. En fin, a ver, y de aquí de Autlán, ¿qué hay así para destacar? ¿Y qué ha habido? Se hablaba de los billares, estaba un billar muy, muy importante, muy destacado ahí enfrente de... Ahí donde está Coppel, por ahí. Sí. Había un billar y luego adentro tenían un espacio grande, como un centro de manzana, y había hacían partidas de gallos. Sí, era enorme. En el carnaval se ponía un casino y el palenque. Y también No, había sí, funciones de box ahí, se ponía el De cuadrilátero. lucha libre. De lucha ese libre, sí, perdón. De ese sí me acuerdo. De ese sí me acuerdo porque me tocó ir a la lucha libre, pero estaba la entrada en el billar, y en el billar me acuerdo que me daban mis papás y era córrele, pásate, no te detengas, y hasta el fondo. Para que no veas cosas que no Ajá, tienes que ver. ajá. Era billar nada más, y ya, al fondo, y ya estaba ya para la lucha libre, se ponían muy buenas, por cierto, la lucha libre ahí. Ajá. Pero fíjese que yo me gustaría pues puntualizar ahí el tema. Mucha gente pues descalifica el concepto pues de la cantina, ¿no? Cuando en realidad pues yo sí confieso plenamente que varios de mis años acudí a las cantinas. Ajá. Y siempre me salía con un buen sabor de boca. No quiere decir esto que saliera tomado, simple y sencillamente la convivencia que ahí se daba, el intercambio de información, los sentimientos, el sentirse uno a gusto, vivir un rato allí agradable, eso fortalecía, ¿no? Fortalecía a la gente, ¿no? Digo, a mí se me ocurre, porque va uno normalmente a degustar, pero si va uno en plan de una investigación antropológica, es un centro riquísimo. Pues si va uno nada más a observar y a escuchar, se escuchan cada cosa y se ven cada cosa. Y aún así se aprende, ¿eh? Claro, por eso. Aún así se aprende. Por eso como un objeto de estudio. La cantina Y si pudiéramos ahí, quizás me voy a atrever a decir algo, el comparativo de las bibliotecas a las cantinas. En las cantinas hay alegría, hay risa, en las bibliotecas no. Bueno, no, sí, cómo no, habemos gente que disfrutamos eso y una lectura, cómo no. Pero es un disfrute muy, muy íntimo, no aflora, pero bueno, es un chascarrillo ahí. Doctor Preciado, porque a mí se me hace que el licenciado Felipe ya se me embriagó del puro recuerdo. A ver, ¿qué más? Vamos cerrando, nos quedan 7 minutos. Conclusiones. Yo rescato la época. Ajá. O sea, tiene sentido haber hablado de esto porque nosotros somos ya una especie en extinción. Ya voy a empezar a
a divagar más de lo normal y creo que llegará el tiempo en que vale la pena empezar a callarse. Pero esta época, cuando uno en Guadalajara, si ya tenía su carrito, lo agarraba y salía por el gusto de salir a rodar, por el gusto de agarrar una calle como sería Mariano Otero, como sería López Mateos, por el gusto de rodar, de andar en la Guadalajara donde no te pesaba ir desde el San Andrés oriente, hasta Zapopan. exacto, a tomarte una malteada en López Mateos. Ajá. O sea, era media ciudad, pero lo hacía uno con el gusto y ahora, bueno, todo evoluciona. Era una Guadalajara de 1 millón de habitantes, ahora ¿cuántos son? No sé, 5 o 7. Está conurbado, antes no estaba conurbado. Guadalajara y San Pedro eran perfectamente diferentes, como Zapopan, como Atemajac incluso. Yo tengo un mapa de 1910 del Valle de Temajac de Sistán y es impresionante, es hermoso ese mapa. Está papel, blanco y negro, pero y luego oyes aquellos colomitos lejanos, la de Guadalajara, y dices, sí entiendes esa canción. Eran lejanos, porque claro, cuando usted iba, yo no fui nunca aficionado a ir a la romería de Zapopan, pero alguna vez fui, y yo me acuerdo que salía uno a la carretera, era un tramo largo en donde no había casas. Licenciado, vaya cerrando, 3 minutos. Pues doctor, es que como lo dice aquí nuestro querido amigo el doctor Preciado, sí evocamos ahí toda una época. A mí me hizo recordar parte de mi etapa de estudiante, tanto en la preparatoria, tanto en la facultad, y bueno, pues un poco el desarrollo de mi vida profesional, y pues yo sinceramente me tocó vivir mucho esta época de ir a estos lugares, porque en el medio de la abogacía era muy común, y más donde yo trabajé, que era ahí en el Poder Judicial. Yo estuve en un juzgado civil 6 años, y bueno, pues era muy común que los litigantes fueran a sonsacar a los funcionarios, a invitarlos ahí a estos lugares. Y entonces, pues me tocó toda esa época, ¿no? Muy, muy interesante, de mucha alegría, de mucha vida, y pues ¿Cambiaron las cantinas y los lugares o cambiamos nosotros? También. Yo creo que un poquito las dos cosas, ¿no? Doctor, cambia uno, ya no es lo mismo. Sigue habiendo lugares muy sabrosos, el restaurante Reco, a donde hemos ido, acá el Recoveco también, Sí, ¿cómo no? que se come deliciosamente. Sí. Yo al Reco no he ido, o sí alguna vez quizás fui, pero está muy carito. Bueno, doctor, le ponen el zarzo alto ahí. Hay que buscar quien nos invite y se soluciona el problema. Bueno, Elizabeth. A ver, tenemos, dice, mensajes. Luis Saed Guijarro dice que era el Villar Moctezuma, que es el que estaba enfrente del jardín. Ah, ok, muy bien. Muy bien, güero. Berta Zúñiga dice saludos a los invitados, licenciado Felipe Flores y el doctor Preciado, igualmente al equipo que conduce este gran programa. Muchas gracias. Maestra, muy amable. Muchas gracias. Yo, si no tiene algo más que decir, 2 anécdotas. Una, por ejemplo, cuando tocaron Besos y Copas de Chayito Valdés, que la cantó Chayito Valdés. Ahí en las montañas, enfrente del Templo de las Montañas, había un restaurant bar. No, ¿qué era? ¿Fonda o restaurante? Chayito, Mavi. Y ahí, esa estaba de moda cuando yo estudié 1er año de secundaria, ahí en la Morelos, que ahora es secundaria Utlán. Mi hermana, estábamos mi hermana y yo, mayor mi hermana, ahí, y traía novio, y entonces el novio iba y la esperaba ahí en el Mavi, se tomaba una cerveza, más de alguna vez me invitó una cerveza, y yo tenía 13 años, una cosa así, y se ponía mucho, estaba de moda la de Besos y Copas de Chayito, ¿no? Pero ahí está esa otra que ya no está, por supuesto, ¿no? Y pues de Guadalajara tengo varias, pero ya no da el programa para comentar algunas anécdotas. ¿Algo más, Elizabeth? Doctor, licenciado. No, nada más ahorita que mencionó Chayito Valdés, yo nada más quiero dejar claro, el compositor más cantado de este país
se llamó José Alfredo Jiménez. Ajá. Y el 80 y tantos %, por no decir del 100, de sus canciones hablan de tequila, hablan de cantinas, hablan de desamores, hablan de decepciones. Y esa es la cultura que hemos tenido, doctor. No hay quien no cante en este país una canción de José Alfredo Jiménez. Ajá. Sí. ¿Ya? No. Muy bien. Pues Elizabeth. Bueno, ya solamente nos queda agradecer a los invitados y a todos los que estuvieron al pendiente del programa, los que nos escribieron y nos escucharon. Y bueno, pues también queremos, a nombre de Radio UDG Autlán y en nombre de la subdirectora regional Elia Macías Vargas, en nombre del doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Ángela Aldair Arechiga Vizcaíno por todo este tiempo en el que formó parte de Radio Universidad Guadalajara en Autlán, apoyándonos con gran compromiso y profesionalismo desde los controles de nuestra emisora. A lo largo de este ciclo de aproximadamente 4 años, su trabajo, dedicación y disposición fueron fundamentales para el desarrollo de nuestras transmisiones y actividades diarias. Valoramos profundamente cada esfuerzo, aprendizaje y experiencia compartida. Hoy cierra una etapa con nosotros, pero estamos seguros de que nuevos retos y oportunidades le esperan en el futuro. Le deseamos el mayor de los éxitos en todos sus proyectos personales y profesionales, con la certeza de que alcanzará cada una de sus metas. Muchas gracias, Aldair, por tu entrega y por haber sido parte de esta gran familia radiofónica. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Aldair, Gracias. muchas gracias, éxito, nos vemos por ahí en las calles de Autlán y eventualmente en alguna cantina. Yo creo que sí vamos a coincidir. Ya tienes edad, ya te van a permitir entrar. Entonces, pues muchas gracias. La verdad es que, a veces nos cortabas en la transmisión porque se acaba el tiempo, pero bueno, te la perdonamos pues. Pues muchas gracias y buenas noches, señores. Muchas gracias. Gracias por compartir sus experiencias, sus saberes, sus inquietudes. Un placer, señor, por la invitación. Gracias por la invitación, Elizabeth. Gracias a muy ustedes. amables. Buenas Gracias. noches. Y gracias, Aldair. ¿Quién me vende una